Noticia abre tal vez la puerta para empezar a poder finalmente empezar el proceso de duelo de esos familiares. Es una representación de algo muy concreto que en su cabeza ellos durante un año vienen elaborando, pero llegó simbólicamente el momento de empezar a... No, ahí dice superar el duelo, ahora se lo preguntamos a los profesionales, por lo menos a transitarlo. Yo iría por esa palabra. Carlos Sica es psicólogo social, está aquí a mi izquierda. Buen día, Carlos. Buen día. Ya degustó los mates, dice que están muy bien. Sí, los aprobé. Y los aprobó. Y está Oscar Mangioni, que es psicoanalista, y está aquí también con nosotros. Y bueno, desde dos perspectivas distintas, desde una misma ciencia humana, como es la psicología, para conversar sobre este tema. ¿Cómo les va? Buenos días a los dos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, empezamos con vos. Bueno, dale. Con mucho gusto. Entre nomás. Bueno, igual son dos disciplinas complementarias. Claro, ¿no? sí, por supuesto. supuesto. Lo que interesa es comprender la conducta humana. En el caso nuestro, de la psicología social y el del equipo nuestro que hacemos contención emocional en situaciones de tragedia, crisis, ¿no? de crisis, el tema del duelo es clave. En nuestras intervenciones en el lugar de la emergencia tenemos un protocolo de 4 pasos que termina con proyecto. Proyecto inmediato de vida. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer después que termino de hacer, de estar en esta De transitar situación? esto. Y para las personas que sufrieron pérdidas fatales de seres queridos, ese mínimo proyecto inmediato es empezar a hacer el duelo. Es decir, aprender a vivir sin la presencia física de ese ser querido. ¿Eso es hacer un duelo? Bueno, lo que pasa es que el duelo, bueno, tal vez Oscar lo explique más desde otro punto de vista. Yo voy a tratar de explicarlo lo más claro o Dale, sencillo posible. por favor. Vieron que, bueno, duelo viene de duelar y también, ¿recuerdan cuando las personas se batían a duelo? Claro, Se ponían claro. espalda con espalda. Sí, Entonces, de desafiarse. Es una pelea. Entonces, el duelo es una pelea. ¿Cuál es esa pelea? Dos partes de la misma persona. Una parte que quiere asumir la pérdida con la tristeza que eso conlleva. Y la otra parte niega. Espera que sí, que acá hay muchos condimentos que yo, con todo respeto por los familiares del Lara, soy cuidadoso. Pero muchos se aferraron a pesar de que no había posibilidades concretas de encontrarlo después de tanto tiempo con vida. Bueno, esa es la parte que niega. El duelo sano es cuando la parte que acepta, que asume la pérdida, y ahí empieza a ser el duelo. El duelo patológico es cuando no se asume. ¿Y qué es transitar ese duelo? O sea, cuando te quedas solo con la negación. Exactamente. Y transitar ese duelo es... nunca puede llevar menos de un año, las 4 estaciones del año. Hay que pasar por cada primera vez. Si el ser querido falleció en verano, va a venir el primer invierno, con los recuerdos concomitantes de cuando compramos esas estufas y al final no las pudo disfrutar, y se va a llorar. Cuando se atraviesan las primeras, por ejemplo, las primeras fiestas de fin de año, son cada primera vez. Y en esa cada primera vez nos ponemos tristes, lloramos, y eso es elaborar el duelo. Cuando termina todo ese proceso, queda la tranquilidad de que ese ser querido va a seguir en nuestro mundo interior, en el corazón, toda la vida. Mientras vivamos, ahí va a estar. El tema es que con esta situación que estamos viviendo todos, que nos tiene muy conmovidos, ha habido contextos que no ha permitido una elaboración correcta del duelo. Primero, el hecho de la categoría de desaparecidos, ¿no? Claro, Oscar. A ver, yo quisiera hacer una puntuación con respecto a la posibilidad de realizar el duelo. Yo creo que todavía no es posible. Es decir, ya es muy difícil realizar un duelo en un contexto, digamos, normal, una pérdida de un ser querido por una enfermedad. Aquí hay elementos que no le van a permitir todavía, y si uno escucha el discurso de los familiares lo ve eso. Después el duelo transita, como lo describió el amigo aquí, ¿no es cierto? Pero en este momento todo esto está puesto en un contexto de mentira, de engaño, de falta de claridad, en un contexto que realmente es muy fuerte. El hallazgo del submarino, yo creo que es un intento político de que el duelo se realice y chau. Pero esto no va a ser posible, es decir, si uno escucha a los familiares, lo que para el gobierno terminó, para los familiares recién empieza. Esto es una cuestión, recién empieza. Está logrado el primer paso. Este contexto simbólico de decir, bueno, los encontramos, esta verdad
esta realidad que estaba apareciendo, ahora es una realidad concreta. Ahora, en un contexto normal de duelo, cuando alguien muere en circunstancias normales, es muy difícil llevarlo a cabo, como describíamos recién. Ahora, en un contexto en donde no se saben las causas, donde hay culpabilidades evidentes con respecto a esto, donde hay contradicciones en el discurso de la gente que tiene que contener esta cuestión. Yo había leído que el presidente Macri dijo que a los familiares podían contar con él como lo han hecho hasta ahora, y esto es verdad, o sea, no pueden contar con él. Los recibió 45 minutos y toda la gente, todos los familiares se quejan de que no hubo contención alguna, de que no los recibieron, de que los ningunearon. Entonces, realizar el duelo cuando no hay culpables, cuando no se sabe qué pasó y cuando la contención de los responsables de esto no aparece, es muy difícil, no solo en este caso, sino en ninguno, pero en este caso se hace que prácticamente el duelo, según mi punto de vista, está, digamos, obstaculizado por una cantidad de sucesos que todavía no se han resuelto. Ayer escuchaba a Itatí Leguizamón, que estaba en la mesa de Mirta Legrand. Es una de las víctimas porque el sonarista, su pareja, falleció entre los 44 tripulantes. Y ella hacía primero una diferencia. Adhiero a lo que vos decís, dice, me enteré por la televisión. Básicamente se enteró que había aparecido y que ella había tomado la decisión de alejarse, no porque considerara que el resto de los familiares, sino al contrario, respetó el trabajo del resto de los familiares, pero que ella, para protegerse psíquicamente, decidió alejarse de esta constante revolución y exposición de tener que hablar del tema constantemente. Y además, haciendo referencia también a estas falsas alarmas, contó 120 posibilidades en las que quizás podría haberse tratado de el Ara San Juan. Digo, acá marcamos claramente la diferencia entre una víctima o familiar de víctima, que elijo llamarlos víctimas y no héroes, porque realmente la situación me parece que las dos cosas, digamos. O las dos cosas. Mejor, claro. Digo, acá depende también de cada persona. Digo, ¿cuál sería la decisión que tomó Itatí? ¿Está bien? ¿Está dentro del concepto también? ¿Ella está todavía duelando la situación? Todos para mí están duelando. Aunque se haya alejado ya hace un año de... Están en proceso de un duelo que no tiene las condiciones para ser terminado. Esta persona por ahí toma una distancia mayor porque no soporta el maltrato tremendo de las idas y venidas, ¿no es cierto?, de la información, que no es responsabilidad de nadie. Es decir, el familiar está mucho más sensibilizado que nadie para esto. Te puedo hacer una pregunta porque, perdón, que interrumpí por ahí un concepto que querías conocer vos. Y esto porque tal vez en un punto absolutamente personal, por algunas vicisitudes que me tocaron vivir, cuando además hay un componente mediático, me parece que interfiere de una manera muy disruptiva para poder transitar cualquier tipo de situación, cuando además vos estás permanentemente sometido al escarnio público. ¿Se pierde el eje, decís? ¿Se pierde el eje también en algún caso? No, parece intimidad primero. Me parece que tiene otros condimentos distintos, muy distintos, que por ahí demoran un poco esta transición entre aceptar que aquello que no está definitivamente. Depende, y es muy interesante lo que vos planteás, Melina, porque, a ver, es muy complejo el tema. Por un lado, está lo que vos decís, que interfiere en el proceso de elaboración y de duelo. Lo complejiza para mí. Lo complejiza y lo interfiere. En otros casos no lo interfiere, sino que interviene adecuadamente. Como digo, en forma contenedora. Claro. Yo no es por una cuestión de que sea invitado a ustedes, pero, por ejemplo, el equipo de ustedes, C5N, aparte de que hay una calidad humana, por ejemplo, lo veíamos a Adrián, que está allá con los familiares. Yo con Adrián tuve varias charlas y él está muy compenetrado de todo lo que es la contención emocional. Y uno nota cómo trata y cómo tratan ustedes a los familiares, y eso es muy contenedor, porque les permiten ustedes hacer catarsis y sentirse acompañados por la sociedad. Y eso es una parte importante del proceso. Eso es intervenir adecuadamente. Ajá. Ahora, interferir, como bien dijiste vos, es
La cosa cruenta, la cosa direccionada para un lado y no para el otro, como ahora se está empezando a ver, olvidémonos de que se pueda sacar, eso sale mucho dinero, eso sigue generando incertidumbre y bronca en los familiares, y eso dificulta el duelo. Hay una cuestión que yo creo que el corazón de lo que estás marcando es que la persona cuando está elaborando un duelo tiene su propio ritmo. Claro. Y la cosa pública, mediática, marca ritmo desde afuera. O sea, uno no puede establecer el propio ritmo de asimilar la cuestión tan traumática de perder a un ser querido. Entonces, está marcando la cantidad de información que yo tengo, no la que yo voy a buscar o la que yo elijo las personas que se me acercan para sentirme más contenido, sino que eso está totalmente exteriorizado. Y además, sin el cuidado adecuado de que una persona que me quiere o que tiene, digamos, las condiciones para poder hablarme lo haga, sino que uno recibe noticias brutales todo el tiempo. Por eso digo, es imposible realizar un duelo en esta condición, a mi entender. No es o sea, esta chica Itatí que daba el ejemplo de que se había abstraído, no se abstraído es digamos, sí, un reemplazo de que está tratando de negar y de no conectarse, porque ya no lo soporta, como es absolutamente lógico, ¿no es cierto? Es una negación, ¿no? De alguna manera. Es una negación de alguna manera. Y eso no permite elaborar el duelo. Bueno, Itatí contó, porque a mí me tocó entrevistarla esta semana, Itatí es además la viuda del sonorista, ella contó que encontró una especie de mensaje oculto en su computadora, sí, que ella revisando un poco sus efectos personales había encontrado un video del marido que era un video de lo más amoroso, viste, de cualquier persona que se va, emprende una travesía y yo voy a volver para tu cumpleaños. Claro, como para darle aliento a ella todo ese tiempo que no se iban a ver, y ahora que supo lo que finalmente ocurrió, eso cobra otra relevancia afectiva, claro, que la atraviesa de una manera distinta, ¿no? Y cuando yo hablaba con ella dice que al tiempo que sucedió todo, ella es una de las primeras mujeres que salió como a embanderar porque los buscasen, porque no los olvidaran, porque siguiese adelante con redoblando los esfuerzos para dar con el Ara San Juan, y que en un momento lo que hizo, además ellos recién casados, ella dice que este año ya debiera de haber tenido su primer hijo, bueno, toda una cuestión de que se le voló el mundo por el aire en 1000 pedazos en un segundo. Y ella dice que rápidamente lo que hizo es deshacerse de los efectos personales del marido. Sí, se los mandó a la familia. Se los mandó a la madre, porque no podía seguir retenida en esa cosa de tanta presencia de la pareja. Esto marca que casi la imposibilidad, por una angustia muy fuerte, de trabajar estos temas, ¿no es cierto? Sí. Obviamente, esto es un tema que tiene que trabajarse a nivel profesional, tienen que tratarlo. Yo creo, ¿no?, que ella estaba con atención psicológica. Pero el profesional tiene que tener en cuenta de que hay cosas que no va a poder manejar en relación a esa evolución del duelo, por lo que Melina marcaba recién. Es decir, viene de afuera todo el tiempo, una información no cuidada o no modulada en relación a la capacidad del familiar de poderla aguantar. Ya tener un duelo en situaciones normales de una persona muy querida es muy difícil. Cuando uno sabe por qué pasó, cuando uno sabe que no hubo responsables o los hubo. ¿Y lo grupal también influye mucho? Muchísimo, de que sea encima porque, 44... Pero yo creo que si uno escucha, yo leí atentamente antes de venir la declaración de los familiares, porque me parece que lo primero que hay que hacer es escucharlos, ¿no es cierto? Y si uno escucha, hay mucha bronca, porque hay mucha bronca que está encuadrada en un discurso que parece ser la modalidad que es el engaño, una cosa, todo discurso por legalería, digamos, una realidad que pueda ser acomodada a la asimilación del público en general, ¿no es cierto? Sí, estamos con ustedes, los protegemos, y la familia al mismo tiempo está diciendo, nos ningunean, no nos dan bola, no nos reciben. Entonces, a toda esa situación, hay que agregarle un contexto que hoy en día sigue siendo lo que nosotros llamaríamos iatrogénico, o sea, sigue produciendo daño. Entonces, las alteraciones que una persona tiene, en este caso, son alteraciones del sueño, alteraciones, hiperirritabilidad, ¿no es cierto? Y en algunos momentos necesita aislarse, y en unos momentos necesita conectarse, pero conectarse de acuerdo a un contexto que realmente sea contenedor. Si yo voy a alguien que me miente, a alguien que dice que hemos hecho todo lo posible, a alguien que dice que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y eso usted no lo cree, y usted es el damnificado directo, es un enorme trauma que se va produciendo todo el tiempo, lejísimos de elaborar ningún duelo. Totalmente de acuerdo. Quisiera agregar algo, porque es importante. O sea, estamos llegando a qué conclusión. Que hay, para hacer el duelo, que es lo que nos convoca en esta charla, ¿no? Hay aspectos que lo favorecen
y aspectos que lo obstaculizan. Cuando las personas sufrimos un impacto, un shock emocional por un cachetazo de la vida, como el que sufrieron los familiares de Lara, el estado activo de las personas se llama el estado niño. Tenemos 3 estados, el estado padre, adulto y niño. Y a lo largo del día activamos algunos de ellos para manejarnos en la vida. Para sobrevivir. Para sobrevivir. El estado adulto es el que más usamos, si no me apuro no llego a tiempo. El estado padre tiene que ver con la contención, el límite. Y el estado niño, que es el más rico, mucha percepción, espontaneidad y creatividad. ¿Por qué quiero decir esto? Y tiene que ver, quedó en nosotros desde cuando teníamos 3 a 6 años. Claro. Cuando aparecen estas situaciones traumáticas, el estado activo de las personas es el estado niño. Nosotros decimos que en cada intervención vemos envases de adultos, pero que sabemos que lo que está activo es un niño, una niña con mucho miedo, mucha incertidumbre. Por eso es tan necesario el lenguaje corporal, el abrazo, el sostener la mano, porque ese estado niño es lo que necesita. ¿Todos atravesamos esos estadios? Todos. ¿Todo el tiempo, todos los días? Estamos entre los 3. Entre los 3. Sí. Cuando vos se te activa el estado niño, sí, pensás, actuás y sentís muy parecido a la niña que eras entre los 3 y 6 años. Que nunca dejé de ser, No, jamás. Bueno, esto poéticamente se dice que todos llevamos una niña, un niño dentro. Sí. Científicamente está comprobado que es así. Pero aquí iba con esto, que cuando suceden este tipo de conmociones, sufrimos una regresión al estado niño. De manera tal que es claro que vamos a entrar en una situación de depresión, de tristeza. La tristeza que tiene, ¿qué características tiene? Estar hipotónicos, el tono muscular vencido, no queremos salir de la cama, de casa, y hay un miedo enorme a caer en ese pozo famoso depresivo, y para no caer en ese pozo depresivo, por la tristeza, que pensamos que no vamos a salir nunca, ¿cuál es la contracara? La bronca. Enojarnos. Ahí estoy hipertónico. Y estoy buscando culpables y veo la injusticia que se comete y eso me sostiene. Lamentablemente eso dificulta el duelo. Lo hemos visto en muchos padres o madres que en lugar de asumir la tristeza y hacer el duelo, están todo el tiempo crispados. Yo no sé si... Yo me parece que estoy más de acuerdo con Oscar sobre el tema de la contención a los familiares. Yo creo que el afuera no sé si beneficia a hacer un duelo. Esto que vos decías, Carlos, de la contención y qué sé yo, hasta de C5N, que los abrazan. Porque ponerle un micrófono a una persona que está atravesada por el dolor, también en muchos casos es como también meterlo en una picadora de carne, pero, ¿no? Y que habría que tener algún tipo de responsabilidad y cuidado. Pero además, Mariano, pensá Por eso lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando. No lo podés contener, porque la bronca acá no está producida como un efecto reactivo que tiene cualquier persona frente a un duelo. Acá la bronca tiene motores objetivos en el exterior, afuera. No hay culpables, no hay responsabilidades. Entonces, ¿qué vas a contener ahí? La bronca La también... sensación que tengo todo el tiempo es que están como buscando una verdad unilateral, digamos. No, por ejemplo, digo, búsquenlo, saquen el coso, saquen el submarino de las profundidades, qué sé yo. Encuentren responsabilidades. Queremos culpables. Y la verdad, yo no lo sé, digo, en esto quiero ser muy respetuoso, pero no sé si se podrá sacar o no el submarino, no sé si hay responsables o no, y muchas veces, si hay responsables, probablemente son responsables que no les gusten a los familiares. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones. Sí, Mariano. Pero cuando nosotros le estoy hablando yo, los periodistas, cuando yo le pongo el micrófono a una persona que está atravesada por el dolor, cuando un señor que acaban de matar a su hija, le pones el micrófono y dice, no, yo al que le hizo esto a mi hija lo quiero matar. ¿Te puedo decir algo? Me pasa eso a mí, digo, por eso quiero debatirlo. Yo te voy a contar, sí, obvio, y es lo más enriquecedor que generalmente tratamos de hacer acá. Pero por eso lo quiero matar. ¿Y vos qué vas a decir? Bueno, mira, yo te digo te cuento una experiencia personal que para mí personalmente como periodista me marcó muchísimo. La primera marcha del Ni Una Menos que yo elegí ir. Me acuerdo perfectamente. Porque habíamos compartido durante todo el año en un programa hermoso que hacíamos con Guillermo Favale a la tarde. Teníamos una de esas historias todos los días, tristemente, ¿no? Historias tristemente contadas. Y dije, yo quiero ir. Y fue tremendo cómo ese micrófono, eso que era un ejercicio periodístico, al mismo tiempo me parece que era un puente para esas mujeres. Un puente primero para contar, no cosas que
ellas habían ido a contar a la justicia o a la comisaría o un familiar, tal vez se estaban contando por primera vez. Entonces, darles la posibilidad solamente física de ser escuchadas. Claro, de salir del calvario. Es una catarsis. Es como, la verdad que... Pero en este caso, esto se junta con lo que habías dicho vos antes. Hay que ver, a ver, encuadremos esto en una situación. Todas estas son generalidades. Cada una de estas personas tiene una estructura clínica distinta. Claro. Es decir, lo que tienen en común es que son familiares de estas víctimas, porque son víctimas, ¿no es cierto? Y héroes también, como decía Mariano. Pero cada uno tiene una estructura distinta que reacciona distinta según esa estructura frente al dolor, frente a la adversidad y frente a lo traumático. Hay recursos. Las personas a veces cuando se quedan sin los recursos adultos, como decías recién, ¿no es cierto?, reaccionan con el recurso que tienen en ese momento, y el recurso emocional, digamos, tiene que ver con la estructura que uno tiene. Es decir, no hay personas iguales desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, ¿cómo unificamos esto? ¿Cómo se puede unificar? No se puede trabajar esto, ¿no es cierto?, si no están las condiciones claras. Es decir, los duelos no hay que forzarlos. Porque la persona puede estar en tránsito del duelo, pero si el costo de elaborar un duelo es negar la realidad, ese costo se va a volver en contra desde el punto de vista psicopatológico. Es que a eso me refiero. Por eso traía esto que estabas diciendo. Y el cuidado que tiene que tener una persona que accede a tener un micrófono, en este momento hay que ver si puede o no puede. Yo creo que ahí está en el albedrío de la persona. El cronista, digamos, hace su trabajo. La persona a veces necesita descargar y a veces necesita trabajar internamente lo que le pasa para poder descargarlo. Pero no nos olvidemos de una cosa, no es lo mismo una persona que tiene una estructura predominantemente depresiva frente a esto, que alguien que tiene una estructura negadora o maníaca. Es decir, cada uno va a reaccionar de forma distinta. Se entiende. Denos un segundito, ¿puede ser? Sí, no, estamos en vivo con información de último momento que viene de Mar del Plata, de la mano de Adrián Salonia. Adri, te escuchamos.